Y ya está conmigo el coach Almer Bracamonte. Feliz tarde, gracias por acompañarme. Gracias, Mariana, por la Bien, invitación. muchas veces pensamos que las emociones dependen de algo o de alguien, pero quisiera que me respondiera, que iniciáramos la entrevista conociendo si realmente las emociones dependen de otros factores o podemos manejarlos nosotros mismos. Las emociones básicamente las podemos manejar nosotros. Hemos pensado que el otro genera cambios emocionales en mí, pero realmente la inteligencia emocional lo que te dice es que tú eres capaz de identificar la emoción y de administrar la emoción, inclusive de controlarla, si queremos hablar de controlar. Por lo tanto, pensar que es el externo el que genera cambios emocionales en mí es una manera de decir que yo no estoy administrando mis emociones. Por lo tanto, necesito desarrollar la habilidad de la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo podemos manejarla o, como usted lo menciona, administrarlas? ¿Qué pautas debemos seguir? Bueno, básicamente es cumplir con algunos pasos. Los primeros pasos es identificar cuál es la situación que estoy experimentando. Probablemente si te encuentras en una cola, vas con tu vehículo, tienes una reunión pautada dentro de una hora, pero se presentó una cola. Eso pudiese generar o que entres en ansiedad o que entres en frustración o en ira dependiendo de lo que estés experimentando. Básicamente la situación te está diciendo, bueno, estoy en una cola, quizás voy a llegar tarde. El siguiente paso es preguntarme si con la emoción que estoy experimentando en este momento yo puedo resolver el problema. Y me voy a conseguir que no, porque el que yo me ponga iracundo no significa que yo voy a garantizar que los vehículos van a avanzar. En la mayoría de los casos lo que hacemos es tener efectos negativos a nuestra salud, estresándonos. Exactamente, porque entro en un estado de ansiedad muy duro. Lo siguiente que debo preguntarme es, ¿qué alternativas tengo? ¿Puedo cambiar de ruta? ¿Existe la posibilidad de cambiar de ruta? Si no puedo cambiar de ruta, entonces lo ideal es que yo adopte quedarme tranquilo y quizás aprovechar ese momento, probablemente para escuchar la música que a mí me guste o para, quizás si estoy estudiando inglés, colocar el CD que me permita practicar el inglés y aprovecho ese momento. Eso a su vez me está enseñando algo, que es un siguiente paso. Es, ¿qué puedo aprender yo de esto para que en el futuro, si me llegase a suceder algo similar, qué debo hacer? A esto lo que me refiero es que esto me está enseñando uno quizás a planificar bajo la condición de contingencia. Bueno, probablemente ahora yo puedo cuadrar que en vez de salir a una hora tan estrecha, a una reunión que tengo, puedo salir quizás una hora antes. O puedo tener un plan de contingencia, quizás que podamos correr la reunión. Y lo otro es que esto me está enseñando, y esa es la otra pregunta que hay que hacerse, es ¿qué me está enseñando esta realidad a mí? Bueno, probablemente que necesito equilibrar mis emociones. Entender que entrando en ansiedad o en ira o en frustración, yo no voy a hacer ningún cambio. Por el contrario, lo que puedo es enfermar. Te puedo decir que inclusive las personas que se salvaron en la Torre Gemelas cuando los aviones se estrellaron, fueron personas que no llegaron a los vuelos. Probablemente ellos iban muy nerviosos. Pero qué interesante sería después saber, darse cuenta, oye, yo no llegué a tiempo Gracias a Dios no llegué a tiempo. y no me estrellé en ese avión. Pero también le pasó a la gente que trabajaba en las Torres Gemelas, que probablemente llegaron tarde a su trabajo y se consideró, oye, menos mal que llegué tarde, porque mira lo que pasó. Entonces, entender que la emoción que estoy adoptando no me resuelve el problema es la clave fundamental. Y esa es la base de la inteligencia emocional. Es importante también la administración o de las emociones en todos los ámbitos, en todos los aspectos de nuestra vida, hasta en el aspecto laboral. Entonces es muy común, ya el trabajo muchas veces pasa a ser nuestro segundo hogar, pasamos más de 8 horas conviviendo con personas extrañas. Entonces, ¿cómo podemos manejar, por ejemplo, las virtudes y los defectos de nuestros compañeros de trabajo? La inteligencia emocional te invita a desarrollar dos habilidades fundamentales. Una es la escucha activa. Escuchar con atención significa que yo tengo la capacidad de comprender no solo lo que me estás diciendo, sino cuál es la carga emocional que hay detrás de lo que estás diciendo. Entonces, cuando un compañero quizás me está haciendo un planteamiento con alguna emoción en particular, es importante que yo la identifique, porque es la única manera que yo puedo corroborar qué le está sucediendo. Esa escucha activa me lleva a un segundo paso, que es el paso de parafrasear lo que el otro me dijo. Y generalmente ese parafraseo debe arrancar con frases como comprendo, entiendo, o comprendo o entiendo que estás molesto porque esto no salió como lo tenías estimado o como estaba pautado. Y a partir de ahí yo puedo hacer abordaje. Esa condición implica que debo aprender a no emitir juicios de valor. La mayoría de los conflictos se dan porque emitimos juicios de valor. Califico inmediatamente al otro. Y lo otro es que la inteligencia emocional me dice es importante adoptar lo que se llama la asertividad.
La asertividad no es más que una expresión directa que yo hago para decirle a la otra persona lo que yo quiero, lo que considero que es mi derecho, lo que es mi opinión particular, pero sin agredirlo, sin amenazarlo. Puedo perfectamente decir las cosas sin sentir que estoy agrediendo al otro y por supuesto no generar esa consecuencia. Claro, también se basa muchísimo en la comunicación, ¿no? Pero también está, como lo mencionaba, en escuchar a las personas. Pero entonces, ¿cómo si se presenta algún problema, cómo existe algún punto, alguna pauta específica que dicen, respira profundo y después conversas? ¿Es cierto que esto de por lo menos contar hasta 10 funciona? Sí, funciona y la respiración profunda también funciona. El hacer esas dos estrategias son fundamentales. ¿Por qué? Porque me ayuda a disipar la emoción que estoy experimentando. Si yo no cambio la emoción, no veo soluciones. La carga emocional que esté viviendo en ese momento no me va a permitir alternativas. Te puedes conseguir con personas que creen que tienen un grave problema y resulta que la solución está a la vuelta de la esquina. Pero como está cargado de emoción, no la ve. Claro. O no se da cuenta inclusive que quizás un tercero pudiese ayudarlo a resolver la situación que tiene. Pero la carga emocional no se lo permite. Bien, mencionábamos antes detrás de cámaras que muchas personas juzgan a los otros, por ejemplo, mira, va pasando y no me saludó, no dio los buenos días y quizás esa persona, ese individuo tiene algún problema. Entonces, ¿cómo quitarnos digamos, ese switch de no juzgar a los demás? Ok. Generalmente eso sucede porque estamos manejándonos bajo un esquema de comunicación agresiva, no bajo un esquema de comunicación asertiva. En la comunicación agresiva lo primero que hago es juzgar, es emitir juicios de valor. Y ese juicio de valor está casado básicamente con dos cosas. Uno, suponer. Es que yo supongo que el otro no me trató porque está molesto conmigo. Es decir, ¿de dónde sacaste todas esas conclusiones? Y lo otro es que creo que eso es conmigo. Es más, lo considero personal. Personal. Es aquí quizás cuando la filosofía tolteca del doctor Miguel Ruiz de los 4 acuerdos te hace mención a dos cosas que son fundamentales. Uno, no supongas. Eso que crees que puede estar pasando, pregúntalo, pero sin emitir juicio de valor. Claro. Y dos, no consideres que es personal, porque probablemente esa persona en ese momento no te vio porque está pensando en otra cosa, a lo mejor tiene algún problema en particular, está pensando en todas las actividades que tiene en el día y en ese momento no tenía foco para otro lado. Entonces, suponer que es conmigo o que ese reaccionar está relacionado conmigo es lo que me lleva a generarme cambios emocionales, pero son cambios emocionales que no son con elementos reales. Estoy suponiendo que eso es lo que está pasando. Ya debemos finalizar, pero rápidamente quisiera que nos aportara 2 estrategias para poder manejar nuestras emociones. Una es identificar cuál es realmente la situación y si esa situación es real o yo lo estoy suponiendo. Y dos, darme cuenta que con la emoción que estoy experimentando en este momento no puedo ver las soluciones al problema. Por lo tanto, lo que tengo que es primero cambiar la emoción y después revisar todas las alternativas que tengo. ¿Cuáles son sus vías de contacto? Mi correo es almerbracamonte@yahoo.com. Gracias por acompañarme en la tarde de hoy. Conversamos con el coach Almer Bracamonte. Es momento de hacer nuestra segunda pausa, que en Noticias Globovisión saluda. Regreso.